Bien, muy buenas tardes, estimado público en general. Mi nombre es Carol Rivero Panaqué, yo soy profesora del Departamento de Educación y en esta oportunidad vamos a dar inicio al foro de pregrado de la Facultad de Educación. Este foro está dentro del marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación del 2021. De esta oportunidad vamos a contar con 3 expositores, ellos son exalumnos de la Facultad de Educación, a quienes los queremos mucho y quienes nos mostrarán algunas de las investigaciones que realizaron el año pasado y para eso van a contar con unos 10 minutos cada uno de ellos para que puedan presentar y después va a haber una ronda de preguntas, ¿sí? Así que los invito, mientras van escuchando a los colegas, colocar las preguntas que crean convenientes para luego hacer la ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, ya que el tiempo se pasa rápido, así que vamos a iniciar con Mayra Alexandra Vargas Alcarraz. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente rural de primer grado de primaria en la institución educativa 20960 Las Salinas, y es la directora de programas en TV Consultoría Educativa. Muy bien, Mayra, bienvenida y te damos 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Carol. Voy a presentarles y ya estamos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. El día de hoy quiero compartirles mi investigación de tesis que se realizó en el marco del año 2019, prepandemia, cuando todavía teníamos la presencialidad más de cerca. El título de esta investigación es Participación estudiantil en la gestión escolar, promovida por espacios institucionalizados, caso municipios escolares. Hay que tener bastante en cuenta que es un análisis también de caso. Y quisiera iniciar también contextualizando este caso bajo una cita de uno de los autores que también marca la investigación, que es Prieto Parra. La participación de los estudiantes en la escuela es escasa, dado su tradicional formato jerárquico. Es el que ha impedido conocer lo que ellos piensan y sienten, pues sus voces no son reconocidas como referentes válidos para analizar los problemas educativos. Prieto Parra es quien pone en la mesa toda la participación del estudiantado limitada muchas veces solamente a lo que ocurre dentro del aula, más no las inferencias que tienen en la escuela en general. Es por eso que, iniciando la investigación, quisiera ponerles también el problema bajo la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta entonces la participación de los estudiantes en la gestión escolar? ¿Cómo es que podemos hallar en este espacio institucionalizado como los municipios escolares? Ante ello, el objetivo principal de la investigación fue determinar cuál es esta participación. Estamos hablando de estudiantes del nivel primaria, de una institución educativa pública, y que veamos que el municipio escolar es entendido como un espacio institucionalizado de la gestión escolar para ver si cumple o no cumple con esta participación. Ante ello, 2 objetivos específicos son los que nos van a ayudar a ver la investigación más a fondo. El primero, identificar exactamente los niveles de participación, según otro autor que voy a también ir presentando, es Roger Hart, y el segundo es describir a los municipios escolares como tal, ya sea en los diferentes niveles que presenta. Muy bien, para ello el diseño metodológico que se empleó fue un enfoque cualitativo, recordando que se explora a profundidad el siguiente caso, en un nivel descriptivo de corte fenomenológico. Y la investigación, el método es en un estudio de caso. Nuevamente las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la observación, las entrevistas, y cada una con su respectiva guía de observación, focus group, entrevistas, entre otros. Quiero destacar nuevamente que esta investigación se dio con informantes que fueron estudiantes del 6º grado de primaria, y entre ellos también un docente. 5 fueron miembros partes del consejo escolar, y los otros 5 fueron no miembros, estudiantes regulares, más el docente que los acompaña. Es importante hacer esta aclaración, pues la triangulación de la información, de los resultados, de las conclusiones que se dio, va a llevar a cabo una perspectiva de ellos, pero bajo 3 dimensiones, como ya les he mencionado. Y de igual manera, al trabajar con estudiantes, es importante tener en cuenta que se usó el reglamento y manual de procedimientos del Comité de Ética para la Investigación con Seres Humanos y Animales que propone el Vicerrectorado de Investigación de la PUC, en donde hay 3 documentos esenciales para poder destacar. Entre ellos, el formulario de consentimiento informado, trabajado con los estudiantes y con los padres de familia de estos.
la declaración de compromisos con los principios éticos de la investigación que se realizó por mi persona y el protocolo de investigación que se hacen en las investigaciones en general. Teniendo ello en cuenta y validando también correspondiendo a la seguridad del estudiantado, pero al mismo tiempo haciendo escuchar su voz, se desarrollaron un marco teórico principalmente abarcando dos aspectos, como les mencioné, y para poderlo graficar, el primero es la participación dada en una escalera. Es una propuesta de Roger Hart del año 1993, donde nos dice que los primeros 3 escalones son lo que comúnmente pensamos que es la participación de los estudiantes, cuando en realidad no debería ser considerada así porque nosotros los estamos manipulando, muchas veces los adultos solamente lo quieren de forma simbólica. Y los otros 5 escalones son la participación auténtica que tienen que tener los niños y niñas en todo espacio que les compete. En este caso, teniendo como máximo nivel iniciado por los niños con decisiones compartidas con los adultos. Es en este aspecto donde se pretende que toda participación de ellos debe llegar. Y siempre recordando que son escalones, que se va subiendo poco a poco. Con respecto a la segunda parte del marco teórico y también el segundo objetivo respondiendo, se destaca la organización de los municipios escolares, sobre todo de sus regidores, porque tenemos en cuenta que esta es una propuesta del año 1999, la original de Acción por los Niños, en donde podemos ver que hay un orden jerárquico, teniendo al inicio de alcalde, alcaldesa, teniente alcaldesa, y los diferentes regidores correspondientes a un ámbito específico: educación, cultura y deporte, salud y ambiente, producción y servicios y derechos del niño. Todos estos forman parte del consejo escolar, las cabezas de este municipio, de este espacio que representa a los niños y niñas en su institución educativa. Dentro de este espacio, como hemos visto, cada uno tiene un rol. Y veamos entonces, analicemos cuáles fueron los resultados de esta investigación. Gracias a la investigación se pudo denotar que existen niveles de participación, entre ellos la no participación desde los más bajos, y también, como segundo punto, la participación auténtica. Hay niveles de participación altos. Como tercer punto se encuentra también, y respondiendo al segundo objetivo, que la definición de municipios escolares por parte de los propios niños y niñas es reconocida como un espacio que les permite participar, teniendo en cuenta también que su creación es esta, un espacio que puedan participar los niños, avalada por la resolución viceministerial del Ministerio de Educación 0067-2011. Y un cuarto punto muy importante es también la negativa del impacto de sus funciones. Pero no me crean a mí, créanle a los niños y lo que ellos rescataron y lo que se rescató de un focus group del Consejo Escolar en el año 2019. No nos han escuchado, dicen 2 niños al mismo tiempo. Les hemos dicho, les hemos explicado nuestras propuestas, hemos dicho nuestros puntos, pero no han hecho nada. O sea, técnicamente, hemos hablado por las puras. Reconocen el impacto de sus funciones, la importancia que tienen ellos como miembros representantes, más el impacto que llega hacia los otros funcionarios, directores, profesores, entre otros, no es el que esperaban. Como quinto aspecto de los resultados, es importante tener en cuenta que no solamente trabajan entre estudiantes, sino también hay diversos agentes involucrados: padres de familia, directores, docentes, todos los que competen en una institución educativa, añadiendo psicólogos y trabajador social. Y finalmente, son estos estudiantes los mismos y propios que reconocen sus beneficios y aprendizajes, encontrando entre ellos una frase que quiero compartirles también. Bueno, es chamba, porque te quita tiempo de clases, pero la parte positiva es que aprendes cosas, conoces a más gente, te relacionas con profesores y los directivos y conoces a gente buena. Y pierdes la timidez, porque te vas presentando salón por salón, diciendo tu cargo y te va gustando. Destaquemos aquí: aprendes cosas, siendo conscientes de su aprendizaje, conoces gente buena, formando también la socialización, y te va gustando la parte intrínseca, lo que ellos también sienten con respecto a su formación. Ante estos diferentes análisis que se ha tenido, llegamos a la conclusión, la siguiente investigación, la presente investigación, llega a la conclusión de 5 aspectos importantes. Primero, que la participación no se encasilla solamente en un nivel, que la participación de los niños y niñas se da en diferente intensidad en los grados de la escalera de la participación. Segundo, que las propuestas presentadas que los niños hacen lo ven como una ayuda para el colegio. Ellos se sienten y se reconocen importantes para su institución. Tercero,
Los municipios escolares son validados como espacios para una verdadera participación infantil, tal cual lo dice desde su creación en la resolución viceministerial que ya les compartí anteriormente. Además, presenta una adaptación de los cargos propuestos, ya que como hemos visto desde un inicio, desde el año 1999 hasta ahora, han ido variando. Y finalmente, los beneficios generados son identificados por los propios niños, son reconocidos por ellos, que es algo bastante importante, como la sana convivencia, el buen trato, mejor socialización, expresión oral, entre otros. Quisiera terminar también recordando que esta investigación se dio en el año prepandemia, en el año 2019, y que para ello quiero recomendarles entre los diferentes puntos, especialmente dar un énfasis al punto número 4, que es considerar la participación estudiantil en la educación remota, rescatando la voz de los estudiantes en la virtualidad. No simplemente quedándonos en las clases virtuales, sino también recordando que ellos tienen este espacio y somos nosotros los adultos quienes debemos escucharlos para validar su voz y que puedan llegar a una participación auténtica. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Mayra por tu presentación. Cumpliste con el tiempo exacto, así que felicitaciones por eso también. Y creo que es un tema súper interesante que seguramente va a generar algunas preguntas o consultas, ¿no? Me parece muy importante lo de la participación auténtica que mencionas, ¿no? Las propuestas de los niños, que ya nos comentarás un poquito más en este tiempo que tenemos de consultas, ¿no? Y a los que quieren hacer preguntas, por favor, bienvenidos, el chat está abierto para que puedan empezar a hacer las consultas. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación y está a cargo de Rodrigo Sebastián Ruiz Santa Cruz. Él es licenciado en educación primaria, especialista en robótica educativa y ganador del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes 2020 y del apoyo económico para la investigación con enfoque RSU por parte de la DARS. Él también es docente rural en la región de Chiclayo, en Chongoyape, y creador de contenidos digitales educativos para el desarrollo de competencias mediáticas y digitales en estudiantes y docentes. Muy bien, bienvenido entonces, Rodrigo, y al igual que Mayra, tienes unos 10 minutos para poder presentar. Bien, gracias, Carol. Buenas tardes con todos. Hoy les vengo a presentar mi investigación llamada Competencias Digitales de los Docentes de Educación Primaria en Instituciones Públicas de Lima Metropolitana. Bien, un poco vamos a iniciar contextualizando dónde nace la investigación. En el 2014, bajo el informe del Marco de Buen Desempeño Docente, se invita a los profesores a que desarrollen competencias del siglo XXI para una mejor educación. Dentro de estas competencias del siglo XXI existe la llamada competencia digital. A partir de este año, diversas investigaciones se han dado alrededor del tema. Y la importancia de desarrollar estas competencias se agudiza debido a la educación remota. Que los docentes puedan desarrollar sus competencias digitales permitirían a ellos mismos el poder adaptarse al contexto de una mejor manera, conocer sobre la digitalidad y sus reglas, e innovar su pedagogía mediante las TIC. Bien, ahora, para conocer y comprender un poco mejor sobre los objetivos de la investigación, hay que definir qué son las competencias digitales docentes, que según INTEF serían estas capacidades que les permiten a los docentes desarrollar para poder convivir e interactuar de manera correcta, adecuada dentro de la digitalidad. Y según INTEF, estas competencias digitales se ramifican en 5 áreas. En la de información y alfabetización informacional, la de comunicación y colaboración, la de creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Asimismo, estas competencias digitales se pueden desarrollar a lo largo de 6 niveles. 2 niveles de básico, 2 niveles intermedio y 2 niveles avanzado. La lógica del desarrollo de estos niveles va de la siguiente manera. En los niveles básicos, los docentes aprenden a ser guiados mediante un acompañamiento de un experto para aprender qué cosa es la digitalidad y cómo se convive y cómo se utiliza la digitalidad, en especial en la educación. Para los niveles intermedios, el docente ya puede trabajar de manera autónoma y resolver problemas digitales, de manera autónoma, sin ayuda de manuales, o tal vez sí.
Y finalmente, en los niveles avanzados, el docente que ya trabaja de manera autónoma puede enseñar lo aprendido y puede mejorar la teoría mediante innovaciones que tengan que ver con educación y TIC, por ejemplo. Entonces, básicamente, esta es la lógica del desarrollo de las competencias digitales docentes, y ahora sí nos centramos en la investigación. Entonces, el problema, formulado como pregunta-problema, sería: ¿cuáles son los niveles de las competencias digitales que tienen los docentes en educación primaria en instituciones públicas de Lima Metropolitana dentro de un modelo de educación remota? De esta pregunta-problema se dividen los objetivos, el general y los específicos. El general sería entonces el analizar los niveles de las áreas de las competencias digitales docentes, que ya lo hemos explicado, de docentes de educación primaria que trabajen en escuelas públicas de Lima Metropolitana y que enseñen en un contexto de educación remota. Y en los específicos sería el describir cada nivel de las competencias digitales en todas sus áreas por parte de los docentes de educación primaria de instituciones públicas de Lima Metropolitana. Bien, dentro del diseño metodológico, el enfoque de la investigación ha sido el cuantitativo, de nivel descriptivo. La técnica a utilizar ha sido la encuesta, y el instrumento para la recolección de datos ha sido el cuestionario de competencias digitales docentes, propuestos por Tourón y otros en el año 2018, que mide tanto la escala, como la escala del uso como el del conocimiento, que también ha sido validado aquí en el Perú por Salas en el 2020 y también en esta investigación. En cuanto a la población, que serían todos los profesores de educación que enseñan en educación primaria en escuelas públicas de Lima Metropolitana, según el Minedo en el 2020 fueron 17.629 docentes. Y la muestra no probabilística fue de 102 docentes de Lima Metropolitana con las características ya mencionadas, y se consideró integrar al menos uno de cada UGEL. Como pueden ver aquí, en Lima Metropolitana tenemos 7 UGELes, y la mayoría de docentes que participó en esta investigación ha sido de la UGEL 3, un poco más del 50%. 37% de los participantes tienen más de 20 años de experiencia trabajando en las escuelas, y 28% de los participantes entre 1 a 5 años de experiencia trabajando en las escuelas. No se van a realizar inferencias dentro de las conclusiones porque es una muestra no probabilística, no es representativa. Ahora, los resultados, a grosso modo. Podemos ver aquí 6 gráficos. Los 5 primeros van a relatar las 5 áreas de las competencias digitales docentes, ¿no? Podemos ver también que en cada gráfico los niveles que van a sobresalir dentro de todos van a ser el B1 y el B2, ¿no?, que son los niveles intermedios, lo cual confirmaría que la mayoría de docentes se encuentra en nivel intermedio en sus competencias digitales dentro de todas las áreas. En el caso del área de información y alfabetización informacional, sí, los niveles avanzados destacan más que los de inicio, ¿no? En cambio, en las otras áreas hay como un pequeño balanceo, que el nivel de inicio y los niveles avanzados están por ahí son similares. Pero indudablemente se destacan los niveles intermedios. Ahora vamos a ver y observar aquí el último gráfico, que es el gráfico de los promedios generales, donde aquí podemos ver las 5 áreas divididas en los 6 niveles. También hay 2 escalas, como les mencionaba, ¿no? El porcentaje de conocimiento y el porcentaje de uso. Se puede apreciar que el porcentaje de conocimiento es mucho mayor al porcentaje de uso en todas las áreas, que todas las áreas también se encuentran en los niveles intermedios, B1 y B2. Sin embargo, en el área de creación de contenidos digitales es la menor destacada, porque se encuentran ambas escalas en el B1. En un nivel de intermedio inicial. Las discusiones y conclusiones a partir de estos resultados. Para el área de información y alfabetización informacional, la mayoría de docentes se encuentra en B1, B2 y C1, ¿no?, en los niveles intermedios y avanzados. Esto quiere decir que los docentes han desarrollado competencias de búsqueda, selección y uso de información, y además se encuentran alfabetizados digitalmente en un nivel intermedio. Para el área de comunicación y colaboración, en la investigación del 2014 de Vargas, Chumpitas, Suárez y Badía, mencionaban que los docentes no podían compartir ni colaborar digitalmente, lo que significaba que no tenían desarrollado esta área. Sin embargo, a comparación de esta investigación, los docentes ya están aptos para promover espacios de diálogo dentro del mundo digital. Sin embargo, hay que reforzar la gestión de un software para la evaluación de aprendizaje formativo dentro del mundo digital y la comunicación en la comunidad digital educativa.
Para el área de creación de contenidos digitales, la mayoría se encuentra en un B1 y B2, nivel intermedio. Fuentes López y Pozo en el 2019 demostraron que los docentes tenían carentes destrezas en la creación de contenidos digitales y además se aferraban a métodos tradicionales. Esto puede ser considerado dentro de estos resultados, ¿no?, de la investigación. No obstante, no hay que olvidar que se deben reforzar temas como la realidad aumentada, programación, gamificación, uso de podcast, necesarios para una enseñanza del siglo XXI y una enseñanza digital. En el área de seguridad, la mayoría de participantes obtuvieron un nivel B2, intermedio, casi ya llegando para los niveles avanzados. Entonces, aquí serían necesarios los reforzamientos de 3 temas: cuidado personal, protección de estudiantes en espacios digitales, y también el mantenimiento de dispositivos digitales, ¿no?, los dispositivos móviles, mejor dicho. Para el área de resolución de problemas, Mateus en el 2016 comenta que la mayoría de profesores experimentaban un temor ante el uso de los nuevos dispositivos tecnológicos para su enseñanza. En comparación a la investigación actual, existe un desarrollo en el área que permitiría a los docentes resolver problemas digitales básicos sin ayuda de manuales, por ejemplo. Y finalmente, en los promedios generales, en todas las áreas, los docentes tienen mayor conocimiento de manejo de las tecnologías educativas que al uso de estos. Esto puede ser confirmado también por lo que menciona Díaz en el 2020, en donde dice que el uso de TIC en la educación se reduce a pesar de que los docentes tengan conocimientos en el tema. ¿Y esto por qué se da? Recordemos que la investigación está en contexto de pandemia, ¿no?, 2020. Según Mateos, en el 2016 decía que los docentes no tenían espacios donde practicar las TIC, por ejemplo, ¿no?, donde introducir las TIC dentro de sus enseñanzas. Finalmente, algunas reflexiones a considerar. Ya que la creación de contenidos digitales es el área menos desarrollada, urge que sea la más priorizada y que a partir de ella se puedan desarrollar las demás áreas de manera progresiva en capacitaciones o programas formativos de docentes. Se sugiere también fomentar ecosistemas saludables digitales para la comunidad educativa y de esta manera fortalecer la conciencia de ciudadanía digital para mejorar las prácticas de comunicación dentro de esta modalidad. En miras a una educación híbrida, es necesario que los docentes también desarrollen competencias del siglo XX, entre ellas las competencias digitales, para que puedan conocer cómo desempeñarse de manera óptima según los contextos educativos, según sus diferentes realidades. Los docentes competentes digitalmente promueven una calidad de enseñanza mucho mayor, ya que son capaces de adaptarse al cambio de las necesidades de los estudiantes de la hora, según sus realidades. Y también la integración de las TIC en las escuelas permitiría realizar prácticas educativas actuales como la realidad aumentada, el desarrollo del pensamiento computacional, el uso de videojuegos y otras propuestas de innovación educativa que garanticen un aprendizaje significativo en los estudiantes. Estos son mi bibliografía y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, también por tu presentación. El tema de competencias digitales actualmente está muy en boga y seguramente va a haber también algunas consultas en relación al tema. Hemos podido observar que la mayoría está en un nivel intermedio. Sería bueno también ver otras investigaciones para ver si eso ha cambiado con todo el tema de la pandemia, ¿no? Quizás ha mejorado, sobre todo en el tema de creación y contenidos digitales que comentas que se tendría que dar mayor fuerza. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, y vamos a ir entonces ahora con la presentación de Shirley Vanessa Inostroza León. Ella es licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con la especialidad de Educación Inicial. Ella es estudiante de la especialización en el uso pedagógico de las TIC para la docencia de la Facultad de Educación PUC y también creadora de contenidos educativos para la librería digital y Home Kids. Bienvenida entonces, Shirley, y comenzamos. Gracias, Carol. Buenas tardes con todos. Hoy voy a compartir un poco más de mi trabajo de investigación. Y para empezar, me gustaría señalar que, como sabemos, la tasa de alfabetización es un indicador relevante para medir los logros en educación en varios países. Y nos preguntamos aquí cómo es que los niños aprenden a leer y a escribir en un contexto de educación virtual. Es así que se plantea el problema de buscar conocer cuáles son las prácticas letradas que se realizan en el hogar de niños de 5 años para la adquisición de la escritura emergente. Para ello se establecen 2 categorías de estudio. La primera, que son las prácticas letradas, y podemos definirlas según Zavala y Casani como las formas particulares de leer y escribir para lograr un propósito social. De igual forma, tenemos una segunda categoría de estudio, que es la escritura emergente,
la cual nos explica que las personas adquieren los principios de la escritura desde la vida temprana, que serían los primeros años del niño. Con respecto al diseño metodológico, esta investigación es de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, y el objetivo general es analizar las prácticas letradas que se realizan en el hogar de niños de 5 años para la adquisición de la escritura emergente en el contexto de la educación no presencial. Asimismo, se plantean los dos objetivos específicos. Por un lado, describir las prácticas letradas en el hogar y por el otro, describir el proceso de escritura emergente. Aquí también es importante señalar que se siguieron el protocolo de ética solicitando el consentimiento informado de las familias. Con respecto a los informantes, se recogió información de 6 familias y el día de hoy voy a presentar los resultados de las 2 primeras familias que corresponden a las de un niño de 5 años y 7 meses y a las de una niña de 5 años y 11 meses. Con respecto a las técnicas e instrumentos empleados, se aplicó una entrevista semiestructurada para conocer las prácticas letradas tanto de exposición, que son más espontáneas, como las de enseñanza, que son más dirigidas. De igual forma, se aplicó una guía de análisis de contenido para conocer el proceso de escritura emergente del niño, de acuerdo a lo que nos plantea Emilia Ferreira, las etapas, al presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. De igual forma, se realizó una contextualización de las palabras que se iban a dictar y estas fueron el monosílabo sol, el bisílabo pato, su plural patitos y los polisílabos gallina y mariposa que representan diferentes dificultades a la hora de escribir. Veamos los resultados de la primera experiencia. Aquí se conoció que las prácticas letradas de exposición al lenguaje oral, la familia realiza la lectura compartida de fábulas, cuentos clásicos y el plan lector, por lo general en el horario de las tardes. Cuando el niño interviene en esa lectura, la mamá le responde, termino de leer para que me entiendas. Y ella comenta que es importante saber leer para no cometer errores. Aquí podemos identificar algunas características de la literacidad académica relacionadas a la ortografía y a la importancia del plan lector. Con respecto a las prácticas letradas de exposición al código escrito, la madre comenta que tienen letras de material concreto con las que arman algunas palabras, pero el niño se aburre y los deja. No es mucho de su interés. De igual forma, con los objetos portadores de marcas, como son las etiquetas, el niño siente curiosidad preguntando qué dice acá en las etiquetas que son de galletas o de octógonos de advertencia que se trabajaron en las clases. Con respecto a las prácticas letradas de enseñanza, la mamá comenta que le es difícil al niño enseñarle nuevas palabras porque se aburre rápido. Y también con respecto a las de código escrito, vemos que la mamá realiza una enseñanza fonética de las letras, mencionando su sonido, y también en la preparación de cartitas o las notas para los familiares, el niño pide ayuda a la mamá. ¿Cómo se escribe mamá yo te amo, por ejemplo? Y la mamá lo escribe en otro papel para que el niño transcriba. De igual forma, el niño de 5 años tiene un hermanito mayor en la primaria con quien suele jugar en la computadora. Y aquí también el hermano mayor le dicta algunas letras que puede digitar en la computadora para el juego. Con respecto a su proceso de escritura emergente, se observó que el niño realiza una segmentación oral antes y durante la producción. Y también podemos observar la linealidad en sus escritos y el uso de letras convencionales de 8 en específico. 6 de estas pertenecen a sus nombres y otras 2 letras son la M y la A, posiblemente de mamá. También observamos variedad interna, lo que nos quiere decir que no usa la misma letra de forma consecutiva, y la diferenciación objetiva, por lo que marca diferentes secuencias para diferentes palabras. Por todo ello podemos concluir que su producción pertenece a una etapa de escritura presilábica. Veamos una segunda experiencia de la niña de 5 años, que es hija única y vive con ambos padres, que participan en estas prácticas letradas. Con respecto a las de exposición al lenguaje oral, realizan una lectura compartida de recetarios y antes de dormir suelen leer la Biblia para niñas y algunos cuentos. La niña interviene en estos momentos comentando, déjame pensar que he entendido y te vuelvo a explicar. Y es ella quien toma la iniciativa y el protagonismo en esta lectura compartida. En otras ocasiones también hace ayuda de los textos para realizar una lectura de imágenes, por ejemplo mencionando, ven mamá, te voy a contar qué pasó acá. Aquí también se deduce que hay un interés de la niña que motiva a los padres a incluir más prácticas letradas en sus rutinas. Con respecto a las prácticas de exposición al código escrito,
Con los objetos portadores de marcas como las etiquetas, la niña siente gran curiosidad por las que son más grandes. De igual forma, en los textos comunes suele identificar algunas vocales como son la A, la E. Con respecto a las prácticas de enseñanza, lenguaje oral, la madre comenta que su hija quiere que se le lea todo. Cuando la mamá está estudiando para un libro de leyes, la niña pregunta, ¿no? ¿Y qué son las leyes? Y ahí es que se genera el diálogo y un posible aprendizaje de nuevas palabras. Con respecto a las prácticas de código escrito, se conoció que utilizan como materiales de apoyo la lámina del alfabeto y las letras móviles. Asimismo, para la práctica de la escritura, la mamá le brinda a su niña el libro Coquito, el libro del alfabeto y algunas fotocopias para que pueda seguir practicando. En el proceso de transcripción, la niña en su juego simbólico juega a ser doctora y transcribe los nombres de las cajas de los remedios para elaborar sus recetas. De igual forma, la madre nos comenta que la niña utiliza la aplicación de YouTube para buscar videos y la madre le dicta letra por letra, pero cuando la niña se cansa, utiliza el dictado por voz. Veamos el producto de su escritura. Aquí ella regula la cantidad de grafías con la segmentación oral y perteneciente a una etapa de escritura silábica marca o intenta marcar una vocal por cada sílaba, pero aquí entra en algunos conflictos. Por ejemplo, con la variedad interna, en la palabra gallina. Aquí ella duda en escribir la segunda A porque por el concepto de variedad interna no debería repetir la misma letra. De igual forma, con respecto a la condición de cantidad mínima, le cuesta escribir el monosílabo sol. Ella marca sol de forma estrictamente silábica, pero Ferreiro nos dice que una palabra debe tener al menos 3 caracteres para ser interpretable. Es así que ella busca 2 letras más que podrían dar el sentido de completitud a la palabra. Y después del dictado se realizó un proceso de lectura del escrito y la niña logra leer mariposa de forma silábica, pero le cuesta leer el monosílabo de la segunda palabra que escribió y lo lee de forma segmentada por las letras O, L e I y no logra realizar la interpretación completa. Y de aquí concluimos que su producción pertenece a una etapa de escritura silábica. Finalmente podemos decir que se observaron diferentes eventos letrados y prácticas letradas en las familias de los niños de 5 años, pero se encontraron 3 eventos letrados comunes. El primero de estos fue la lectura compartida, que puede variar si se lee en la tarde, si se prefiere la comprensión lectora, o también puede ser antes de dormir. Con respecto a los objetos portadores de marcas, para algunos niños despierta curiosidad, otros logran interpretar el escrito por los datos contextuales como son los colores, la tipografía de las letras, y otros lo utilizan como objeto de lectura convencional. Y el tercer evento letrado común que se encontró es la elaboración de cartitas o notas que pueden ser para familiares, amigos y por lo general son los adultos quienes dan el texto y los niños transcriben frases cortas. Con respecto a las conceptualizaciones en una etapa de escritura presilábica y silábica, se observaron las condiciones de interpretabilidad, las que son la variedad interna, la diferenciación objetiva y la cantidad mínima, y que estos pueden surgir conflictos de correspondencia cuando se van avanzando en las etapas de escritura. De igual forma, en la etapa de escritura silábica se observó la dificultad para interpretar las secuencias al terminar el dictado, que es la verificación con la lectura. Y en la escritura alfabética se observó que los niños omiten la segmentación silábica oral, es decir, que le escriben en silencio. Y a modo general se concluyó que hay materiales comunes de enseñanza, como son el libro Coquito y las láminas grandes del alfabeto, así como que los niños, si bien cumplen un papel activo en estas prácticas letradas, en la elección y en la frecuencia, también se observó en algunas experiencias que los adultos cuidadores pueden tomar predominancia en estas actividades. Y finalmente, que los dispositivos tecnológicos nos ayudan a ampliar el acceso a textos escritos y pueden facilitar la práctica de la escritura. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Shirley, por la presentación también. Es un tema muy rico y seguramente a algunos de ustedes les ha surgido algunas preguntas también relacionadas a las prácticas letradas, ¿no? Y algo que mencionas que creo que es importante, la labor de los adultos, ¿no? Para que los niños también puedan seguir avanzando en lo que es la lectura, sobre todo en niños tan pequeñitos. Bien, ahora sí tenemos un tiempo y a los tres les agradezco por estar en el tiempo
considerado para su presentación, y así tenemos unos momentos para poder conversar y dialogar ante las preguntas que hacen algunos colegas, ¿no? Así que vamos a empezar. Sí, les invito tanto a Mayra como a Rodrigo, a Shirley, a que prendan las cámaras para poder dialogar un poquito. Voy a comenzar con la pregunta que le hacen a Mayra, en el cual, bueno, además de felicitarla, ¿no? Mencionan en su diseño, señalan de que una fuente fue la docente. ¿Qué información relevante pudo recoger de la docente? Mayra, por favor. Muchas gracias por la pregunta, Carol, y de igual manera a las personas que nos han escuchado en las investigaciones que les hemos compartido. En este caso, como les comenté, mi investigación trata de rescatar más la voz de los estudiantes. Sin embargo, también tuve de entrevista a la docente que acompaña, docente guía del municipio escolar, que es una profesora y al mismo tiempo era subdirectora de la institución, que como se está entendido, todo municipio escolar tiene que tener un adulto responsable, un docente que pueda orientar su trabajo. Y en el caso de la docente, lo más rescatable y también lo que recuerdo de la investigación fue el hecho de que al ser subdirectora, al tener a cargo el municipio y al mismo tiempo me parece una aula, el tiempo que tenía era bastante limitado para poder acompañarlos. ¿No? En este caso, los estudiantes sí tenían algunas propuestas, sí habían elaborado su plan de trabajo, más el límite de tiempo que tenían con su docente guía, más otros directivos, más otras reuniones también que les planteaban, no era específicamente lo que ellos necesitaban, por lo que ha sido una limitación también para su trabajo, y como parte de las sugerencias también involucra que otros profesores se puedan involucrar, valga la redundancia, con esta labor, ¿no? Porque no solamente afecta a ellos como grupo, como consejo estudiantil, sino a todos los estudiantes del colegio en cuestión. Bien, muchas gracias, Mayra. Y también ha surgido una pregunta que comentan, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor reto, el cual has enfrentado para abordar el diseño metodológico de la investigación? ¿Y qué recomendaciones darías al respecto a tus compañeros que están en todo este proceso de la tesis, ¿no? Del desarrollo de la tesis? Cuéntanos un poquito. Mi mayor reto al momento de planificar o tratar con el diseño metodológico fue limitar bien los espacios, limitar bien la población o los informantes. Porque en primer lugar, sabemos que es una investigación de pregrado en este caso, que en un inicio me hubiese gustado abordar muchos más estudiantes, muchos más municipios, hacerlo a nivel macrorregional de todo Lima, metropolitana, comparando instituciones públicas con privadas, pero la realidad es de que el analizar un solo caso en sí ya es bastante y te da una muestra de la realidad que están viviendo estos estudiantes. Para mí fue bastante complicado el poder limitar mi investigación, pero sé que es importante para las futuras investigaciones que vienen, como muchos de los estudiantes de la Facultad de Educación, de las y los estudiantes lo están haciendo, que la investigación que realizan realmente tiene un peso importante en otras investigaciones que van a salir a partir de ellos, que hay muchos estudiantes otros que les van a tener como referentes, que si ya realizaste una investigación en un estudio de caso, en una institución pública, pues puedes intentarlo en una privada, puedes hacer la comparación o en este caso seguir continuando con el tema que te apasiona, el tema que tú quieres realizar, que realmente tiene un aporte para la investigación académica. Que no se olviden de eso, que siempre lo va a tener. Y Mayra, ¿tú crees, aquí ya con esto cerramos, para que también puedan presentar los compañeros, preguntan si también consideras que se podría hacer esta investigación para niños de la primera infancia y cómo se daría, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Los municipios escolares, entes de participación de los niños y niñas, están normados por la Ley General de Educación del Ministerio de Educación que conocemos del Perú, principalmente para los grados de primaria, secundaria y voluntariamente inicial. Porque recordemos también el grado de conciencia que hay que tener, porque son los estudiantes quienes participan y proponen, también reconociendo su realidad. Reconozco que sí hay algunas instituciones que los trabajan, más les es complicado el realizarlo. Tienen la potestad de hacerlo, eso es cierto, pero es básicamente voluntario para los niños de inicial, los niños y niñas que se encuentran en el nivel de inicial. Se van adaptando, en primaria sí ya está normado, y sobre todo en secundaria, que es lo mucho más representativo que tienen, porque son la mayoría de estudiantes 16, 17 años ya casi. Uh-huh.
Muy bien, entonces sí podríamos empezar con el nivel inicial y hay que investigar un poquito más en lo del Ministerio de Educación y todo lo que nos aporta, ¿no? Sobre este tema. Bien, muchas gracias, Mayra. Gracias. Gracias Ahora a sí, ustedes. vamos con las preguntas a Rodrigo. Aquí hay dos también. Una de las preguntas es, ¿qué retos específicos a nivel de la formación inicial y permanente nos plantean los datos analizados en torno a las competencias digitales? ¿Qué nos podrías comentar, Rodrigo? Muchas gracias a Carol y a las profesoras que han hecho las preguntas. Sí, en los retos específicos, mientras leía la pregunta, me surgieron tres por el momento, ¿no? Para acortar el tiempo. Entonces, lo primero que podría sugerir es que entendamos qué son las competencias digitales docentes. O sea, no todo es el uso de herramientas o el uso de las TIC en la educación, sino que también es saber interactuar, saber comunicarse, trabajar en equipo, también es la seguridad. Entonces, va mucho más allá del uso de herramientas que en principio podamos creer. Ese es el primer reto específico que le sugeriría a los docentes trabajar, por ejemplo, ¿no? El segundo reto específico sería el arriesgarse a tomar nuevas prácticas docentes mediante el uso de las TIC. ¿Por qué? Porque al arriesgarse a esto van a dar pie también a la innovación con las TIC, ¿no? O la innovación en educación mediante las TIC. Por ejemplo, lo que comentaba, la realidad aumentada, los videojuegos, no solamente la gamificación, sino también los niños pueden crear videojuegos, o pueden crear sus propios podcasts, no ser solamente meros consumidores de la tecnología, sino también producir, y eso abre muchas posibilidades a que los niños se formen en los trabajos de hoy o del futuro, ¿no? Que, por ejemplo, a veces ya no los consideramos, por ejemplo, streamers, que sí son trabajos actuales que de repente no lo hemos considerado, pero sí, la gente vive de ello. Entonces, es necesario concientizar y arriesgarse a nuevas prácticas para esto. Y el tercer específico, que no lo quiero dejar en vacío, y meramente me pertenece a mí, por ejemplo, que soy docente rural, es que en cada colegio, según la realidad de los docentes, traten de integrar las TIC, ¿no? Porque a veces oyes a docentes que dicen, por ejemplo, no, que las laptops XO son muy obsoletas, o de repente con esto del el uso de las tablets. Entonces, de acuerdo a cada oportunidad de aprendizaje que tienen los docentes con el uso de las TIC, pueden aprovechar para que los niños puedan desarrollar sus competencias digitales. Porque es importante, es un tema muy actual y va a ser un tema muy actual para el futuro también. Entonces, básicamente esas tres cositas. Ujú. Bien, muchas gracias. Interesante, Rodrigo, lo que comentas y como parte también de lo que has dicho, hay otra consulta en relación a, ¿crees que el contexto de la pandemia fue una gran oportunidad versus los programas de capacitación sobre el avance de las competencias digitales en los docentes? ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, allí quiero enfatizar que el recojo de datos de la investigación fue entre octubre y noviembre. Entonces, ya para esto, la pandemia ya habíamos avanzado meses. Los docentes ya no estaban como en marzo, por ejemplo, al iniciar las clases, ¿no? Hubiera sido interesante recoger los datos de cómo eran sus niveles en ese entonces, pero obviamente, según lo que demuestran los resultados entre octubre y noviembre, los docentes ya estaban o eran competentes a nivel intermedio, ¿no? Es una gran oportunidad, una puerta para incluso innovar y arriesgarse también a poder manifestarse dentro de la digitalidad, ¿no? Por ejemplo, ahora que vienen las metodologías híbridas, que tenemos que tener en claro que no simplemente es semipresencialidad en, ya dejo la virtualidad a un lado o la presencialidad del otro, 50%, 50%, sino es que saber cómo interactuar y cómo usar las tecnologías y aprovechar esos medios, esos espacios, y también aprovechar los espacios de presenciales, ¿no? Entonces ha sido muy importante esta puerta dentro de este año y sería muy bueno también recoger información actual. Ok, un antes y un después, ¿no? Ujú. Bien, y la última, para también continuar con tu colega Shirley, ¿cuál es tu percepción con respecto a la conectividad y si esta puede repercutir en las competencias digitales? Claro que sí. De hecho, que la conectividad va a ser un factor muy importante para desarrollar las competencias digitales, pero recuerden que la digitalidad no solamente es estar o utilizar las laptops o utilizar tecnología de último año o de última generación, por ejemplo, ¿no? Saber
utilizar la digitalidad, es saber utilizar, por ejemplo, desde los celulares, desde estos espacios que la mayoría tiene, por ejemplo, desde el WhatsApp, y crear comunidades, crear un lenguaje saludable, óptimo, que, por ejemplo, sepan gestionar, de repente estar dentro de las aplicaciones, sepan gestionar su tiempo dentro de la digitalidad. Entonces, de hecho que sí, la conectividad afecta, pero podemos desarrollar competencias digitales desde lo que tenemos, desde la realidad que tenemos. Ujú. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto, entonces ya tenemos ahí, tenemos alguna información relacionada a lo que son las competencias digitales. Seguramente habrán otras y habrá oportunidad de que puedan conversar contigo. Y ahora sí, con Shirley. Shirley, también es un tema muy interesante el que has tocado sobre las prácticas letradas. Y hay unas preguntas. Una de ellas es que les gustaría saber la influencia de la lectura en voz alta a los niños en diferentes horarios. Me parece, dice, que comentaste antes de dormir y otros momentos más. ¿Podrías ampliarlo, por favor? Sí, bueno, como sabemos, la lectura compartida ya tiene varios beneficios por sí misma. El aumento del vocabulario, también la creatividad para los niños, pero lo que se observó en la investigación específicamente es que hay diferencias entre los padres que les leen por las tardes, ya que estos priorizan las preguntas a nivel literal, de comprensión literal, mientras que los padres que les leen a los niños por la noche tienen los niños más espacio para intervenir, para reconstruir la historia por sí misma. Entonces aquí también tenemos que ver para qué se está leyendo, cuál es el objetivo de los padres de realizar esta lectura de cuentos, cómo lo ven al libro, como un material de estudio por sí mismo o tal vez como un material para compartir, para divertirse, para entretener al niño. Necesario, ¿verdad? El que Ujú. se considere el libro como algo más de, que no sea de estudio, sino que al contrario genere entusiasmo, motivación a los niños, ¿no? Sobre todo los pequeñitos. Y hay otra pregunta también, dice, los resultados de la investigación realizada pueden verse influenciadas si en la muestra hay niños con dificultades en el desarrollo del lenguaje, como TEL o TEA, ¿verdad? ¿Cómo limitó ello? Ya, sí. En la institución educativa habían 2 casos de TEA, no diagnosticados, pero sí con algunos indicadores, y no se consideraron para la investigación, ya que esto representaría una variable más, pero las 6 experiencias, cada una tenía sus propias características, su propia configuración. Podemos encontrar elementos comunes, pero también desde el aula, cuando nosotros queremos analizar más este tema, tenemos que ver cómo funciona la lectura y la escritura para cada familia. Y aquí influye mucho cuáles son las concepciones del adulto, quien dirige sobre todas estas experiencias, sobre el niño, sobre el aprendizaje, sobre la infancia en general. Y también cuál es la participación del niño, qué tanto espacio tiene él para decidir, para proponer, para interrumpir, ¿no? O tal vez por diferentes condiciones es más, tiene una escucha pasiva. Ujú. Y ya como ir cerrando y también tomando en cuenta la pregunta que se le hizo a Mayra, ¿cuál ha sido el mayor reto que has afrontado en el diseño metodológico, en general, dentro de tu investigación? ¿Cuál ha sido el mayor reto y qué recomendaciones darías a tus compañeros, no? Ujú. Algo que me sirvió bastante fue una recomendación también de otra ex compañera, es que uno debe leer y buscar información bibliográfica hasta que encuentre la misma información. Cuando tú ya repites la información, encuentras la información similar, es que ya como que estás abarcando casi todo el marco teórico, ¿no? Desde ese fue un punto que sí había que revisar bastantes autores. Lo otro fue el soporte del asesor para delimitar el tema, ¿no? Siempre nosotros teníamos desde el inicio nuestra matriz con nuestros objetivos nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos y siempre volver a esa matriz y enfocarse, centrarse en el tema para la estructura. Muy bien, gracias. Y bueno, ha aparecido una última pregunta por aquí, y así cortita, por favor. ¿Crees tú que la lectura oral a temprana edad es favorable? ¿Y cuál sería esta? Ujú. Sí, en general lo que la investigación también me permitió comprender y compartir es que el texto escrito es parte de nuestra rutina, es de nuestro cotidiano, ¿no? Y los pequeñitos ahora están más presentes y vinculados con la tecnología. Habían niños que ya usan las aplicaciones, usan los videojuegos, inclusive identifican quién está llamando y pueden identificar el nombre, ¿no? Pueden leerlo de forma completa.
Entonces no podemos alejar a los niños del texto escrito desde tempranas edades. Lo que podemos hacer, o lo que yo recomendaría hacer, es tener un acercamiento más espontáneo, más de lúdico, más involucrarlo en lo cotidiano y tal vez reducir las experiencias que son más dirigidas, ¿no? De aprender las letras por sí mismas. Ujú. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Shirley, por tu presentación y también por lo que nos acabas de comentar, ¿no? Y también agradezco a los 3 expositores, a Mayra, a Rodrigo y bueno, a Shirley también por la presentación. Ha sido, me parece, muy rico, no solamente para los estudiantes, sino también para el público en general, el poder ver 3 investigaciones diferentes, con diferentes enfoques también de investigación, con distintas metodologías, pero cuidando mucho la ética, que es lo que comentaban, que era importante, cuidando mucho la sistematización de la información, y creo que eso es algo muy valioso que va a ayudar mucho a sus compañeros para poder trabajar sus investigaciones a futuro. Bien, con eso cerramos, damos gracias a los organizadores, a la Facultad de Educación por este evento y damos por culminado el foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.